cuántos moles son, ¿o no? Puedo saber cuál es su volumen, que eso ya lo vamos a ver ahora. Pero también puedo saber cuáles son sus partículas, ¿o no? ¿Sí o no? Si yo tengo este ejemplo, y les voy a explicar esto. Si yo tengo este ejemplo, el más básico, hidrógeno más oxígeno produce agua. Y me dicen que yo tengo 3 gramos de él. De ahí puede haber un sinnúmero de preguntas. Solo me está dando la información de algo. Entonces, ¿quién es mi conocido? ¿Quién no es el conocido? ¿Ah? Entonces yo puedo conseguirlo a él y a él a partir del conocido, ¿o no? No es lo que me dice eso allá. Si yo conozco de él los gramos, estoy aquí. ¿Sí o no? Yo también puedo calcular sus moles, ¿o no? ¿Cómo se calcula el mol? Hay una fórmula que también la vimos. ¿Cuál es la fórmula? Mol es igual a gramo entre peso molecular, ¿o no? O sea, que para calcular los moles aquí, ¿verdad? Ya tengo la masa. Ahora voy a calcular los moles. ¿Cómo calculo moles? De aquí. 3 gramos que me dio, ¿o no? Y entre el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del hidrógeno? 1 multiplicado por 2. ¿Está claro eso? También lo mismo peso molecular. 3 entre 2, ¿cuánto es? 1.5, ¿sí o no? El peso molecular son 2 gramos sobre mol. Gramos se va con gramos, me queda mol. ¿O no? 1,5 mol. Entonces miren, como ya yo de la masa que conocía, puedo buscar moles, ¿sí o no? Sí. Y yo también puedo buscar partículas. Ahorita volumen no, porque no le he explicado volumen. Y el volumen es muy fácil, solo hay que saber que un mol tiene 22.4 litros. Toda la vida va a ser así. Pero esperemos que lleguemos a volumen. Pero a partir de mol, yo también puedo buscar partículas. ¿Ah? Hay una fórmula, revisen el cuaderno de la vez pasada. ¿Un mol a cuántas partículas corresponde? Entonces, si un mol tiene 6,23, 6,02 por 10 a la 23 partículas, ¿sí o no? Estos moles yo los puedo poner aquí. 1.5 moles de agua, en este caso un mol de agua. Acuérdense que un mol de cualquier partícula tiene esto. ¿Sí se acuerdan de eso? Un mol de agua, ¿cuántas partículas tiene? ¿Cómo resuelvo esto? 1.5 moles de agua, ¿verdad? Por 6,02 por 10 a la 23 partículas dividido entre un mol de agua. ¿O no? El mol. Es que deje los otros marcadores. Ay, no iba a comprar eso. A mí me dieron marcador aquí, pero lo dejé. Que ya no iba a comprar los marcadores. Mol de agua, se va con mol de agua, ¿qué me queda? Saquen la cuenta de su calculadora, 1.25 por 6,02 por 10 a la 23. ¿Sí saben meter exponentes en la calculadora? ¿Cuánto? ¿Saben meter esto en la calculadora, no? 6.02 es, ¿verdad? Y le dan 23 porque no tiene menos. Cuando es menos, le dan primero menos y después 23. ¿Cuánto está esa división? 9 puntos por 10 a la 23. ¿Por 10? A la 23. ¿Puedes ser un poquito más grande? Porque no te digo. La pizarra no me deja. Bueno, que se pone el corriente. Bueno, voy a tratar de nosotros hacerlo un poquito más grande. O sea que un mol de cualquier partícula, un mol de cualquier cosa, ¿verdad? Un mol de un carro, un mol de una casa, un mol de lo que sea, tiene 6,02 por 10 a la 23. 1.5 mol, ¿cuánto corresponde? ¿Qué hago? Multiplico esto por esto y lo divido entre esto, ¿o no? ¿Cuánto me da? 9,03. O sea, miren cómo
amor. ¿Por qué? Porque la estequiometría, ¿qué es el factor estequiométrico? No son los moles. Si un factor estequiométrico de 2, ¿qué me está diciendo? 2 moles. Entonces yo tengo que llevar a todo el mundo a moles para poder trabajar con esa ecuación. No sé si me explico con eso. Entonces miren cómo de masa yo vine a mol. Y de mol pudo venir a partícula. Y no les explico ahorita volumen porque ya van a ver ahorita el volumen. Entonces están viendo que en esto conocido yo puedo conocer esto, ¿o no? ¿Quién tiene dudas de eso? Profe, yo tengo una pregunta. Cuando usted nos va a dar un ejercicio, ¿exactamente tiene que comenzar de este lado o puede comenzar en cualquier tipo de...? Les acabo de decir de donde yo quiera. Yo le puedo decir que te doy 3 gramos de esto y te pregunto cuánto es esto y cuánto es esto. Vamos al ejemplo de la torta. Yo te puedo decir, hice una torta de 4 kilos. Decime cuánto usé de mantequilla, de azúcar y de... ¿o no? O te puedo decir, solo tengo esta mantequilla, ¿cuánto tengo que usar de harina, de este, cuánto de torta se me va a hacer? ¿Lo ves? Entonces yo me puedo mover, por eso es que le hice la salvedad. Presten atención aquí, por eso es que yo le hice la salvedad, que no siempre el conocido va a estar de aquel lado. Los conocidos pueden estar donde sea. O sea, yo pude haber puesto estos 3 gramos aquí, ¿o no? Y no pude calcular mol. ¿Sí o no? Y no podía calcular partículas. Sí. Y también puedo calcular volumen. Entonces eso es lo que te está diciendo. Y también te dice que cuando, si yo te doy, por ejemplo, partículas, tú puedes llegar a mol, ¿o no? ¿Sí o no? Si yo te doy partículas, ¿qué vas a decir? Si te digo aquí, 9.03 por 10 a la 23 partículas de este, ¿a qué lo vas a llevar? A mol. A mol. Entonces ahora las partículas van aquí y la incógnita va a ser mol, ¿o no? ¿Quién no entiende eso? Yo te puedo dar partículas para conseguir mol, ¿o no? Sí, o sea que yo me puedo mover donde yo quiera. ¿Qué tienen que saber ustedes, muchachos? Tienen que saber que un mol, esto es un tatuaje que tienen que hacerse, un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí o no? Ustedes también tienen que saber que un mol equivale al peso molecular de cualquier cosa. ¿O no? Si yo tengo agua, el ejemplo más común, ¿cuánto pesa el agua? Ya lo vas a saber, 18, ¿sí o no? ¿Cuánto es un mol de agua? 18. ¿O no? ¿No te está diciendo esto? Un mol es el peso molecular. ¿Sí o no? El oxígeno, ¿cuánto pesa el oxígeno? 16 por 2. ¿Cuánto será un mol de oxígeno? 32. Por eso es que un mol es el peso molecular de cualquier cosa, ¿o no? Y la otra tiene que saber que un mol equivale a 22.4 litros, para que vean ya que podemos trabajar con litros si ustedes quieren. Lo que yo quiero demostrarles porque vale 22.4. Un mol vale 22.4 litros. Con estas 3 cosas, ustedes resuelven el ejercicio de geometría que le atraviesa por esto. ¿O no? Vamos a ver por qué. Si yo lo de partículas, ¿cuál van a usar? Si yo le digo, tengo 3.000 partículas de agua, ¿cuál regla de 3 van a usar? La primera, poner las 3.000 partículas aquí y buscan el mol, ¿sí o no? Y el mol es lo que me va a seguir, me va a dejar a mí hacer el ejercicio estequiométrico, ¿o no? Si yo le doy gramos, ¿cuál usa? La segunda. Esta, acuérdense que esto es en gramos, ¿o no? Sí. Peso molecular en gramos. Si yo le doy gramos, ¿cuál van a usar? Yo igual te lo puedo buscar en la lápiz. Esta, ustedes van a llevar los gramos a mol, ¿o no? Sí. Pero yo también le puedo preguntar, dígame cuántos gramos son. Ustedes pueden llevar de mol a gramos, ¿o no? Esta es la base de la regla de 3, ¿la ven? Y si yo le doy volumen, ¿a qué lo tienen que llevar? A mol. Yo siempre tengo que ir entonces, ¿para dónde? Para mol. ¿Por qué para mol? Porque la única forma que yo tengo que relacionar el entorno o lo que yo voy a pensar con esta ecuación, ¿cuál es? Los factores estequiométricos, ¿o no? ¿Qué son qué? ¿No son los moles? ¿Sí o no? ¿Esta ecuación está balanceada aquí? Pregunto. ¿Ah? ¿Cuántos hidrógenos hay en los productos? Y en los reactivos,
Entonces, oxígeno, ¿cuántos hay? ¿Y allá? Dos. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? Pero daña el hidrógeno. 2 por 2, 4. ¿Sí o no? Por eso es que yo, toda la información que me den de él, la voy a llevar a mol. ¿Por qué? Porque lo único que yo conozco de ellos que son que aquí hay 2 moles, que aquí hay 1 mol y que aquí hay 2 moles, ¿o no? ¿Vieron entonces por qué todas coinciden en mol? ¿Ah? ¿Vieron entonces por qué las 3 medidas de las que les estoy hablando coinciden en mol? ¿Ah? ¿Lo ven? ¿Está claro? En conclusión, ¿qué es lo que yo voy a hacer entonces para hacer un ejercicio de geometría? Primero, balancear, ¿o no? Y segundo, todo lo que me den lo voy a llevar aquí. A mol. Ahí no puede haber gramos, ahí no puede haber litros, ahí no puede haber nada. Yo tengo que transformarlo a mol. Porque si no, no voy a poder trabajar. Yo les voy a hacer este ejercicio para que vean que de gramos lo traje a mol, pero yo de mol puedo pasar a partículas. Y ahora de partículas puedo pasar a volumen. ¿Por qué? Porque, ¿cómo relación? ¿Cuál es la única que me da volumen? ¿Y con qué me relaciono volumen? Con mol. Entonces yo digo esto, ¿ven? Un mol tiene 22.4 litros, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Los moles que tengo aquí, ¿cuántos son? Moles debajo de moles, ¿o no? ¿Cuántos litros son? ¿Cómo se hace una regla de 3? Este por este entre este, ¿sí o no? O sea que es 1.5 por 22.4 litros, bueno, aquí era mol, entre un mol, en este caso era de hidrógeno. O sea, quiere decir que cuando yo tengo 1.5 mol, tengo 36.6, ¿cuántos? Litros. O sea, para yo tener esa cantidad, tengo que, si tengo el hidrógeno líquido, tengo que tomar de él ¿cuánto? 36.6 litros. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Y es verdad, porque ¿cuánto es un mol? Un mol de, ¿cuál es el volumen de un mol? 22.4 litros. Toda la vida va a ser así. Si me dice un volumen de ese pupitre, ¿cuánto es un mol de ese pupitre? ¿Cuánto es el volumen? 22.4. Un mol de lo que sea, ¿cuánto es el litro? 22.4. Un mol de algo en partículas, ¿cuánto es? 6,02 por 10 a la 23, ¿sí o no? Y un mol de algo en gramos, ¿a qué corresponde? A su peso molecular en gramos, ¿o no? Entonces estas 3 reglas son las que me van a ayudar a mí a resolver. Lo que quiero yo que vean es cómo yo las conecto y que todas van hacia dónde? Hacia mol. O sea, quiere decir que yo te puedo dar partículas y tú puedes buscar mol, ¿sí o no? Pero yo también te puedo dar partículas para que busques gramos, ¿o no? ¿Qué haríamos? Si yo te doy partículas, tú la tienes que llevar a mol, porque no hay otra forma. Todas tienen que ir a mol. Y después de mol la llevas a gramos, ¿o no? Si te digo tantas partículas, ¿cuántos litros son? Tú llevas partículas a mol y de mol a litro, ¿sí o no? Si te doy volumen y te pregunto cuántos gramos son, no hay problema, yo lo llevo a mol y de mol a masa. Si te doy partículas y quiero masa, la llevo aquí y aquí, y ahí van a haber combinaciones las que yo quiero. Si yo manejo estas 3 cosas, yo no debería tener problema. ¿Está claro? Siendo así, vamos a hacer el primer ejercicio que